Espero que no estén cansados luego de esta extensa ronda de motivos de oración. Vamos a continuar con la ayuda del Señor el estudio de eclesiología que comenzamos hace 2 semanas atrás, los días miércoles, y en esta oportunidad nos toca estudiar todo lo referente o lo que nos enseña la palabra del Señor acerca de la iglesia local. En la primera diapositiva ustedes van a ver, vamos a modo de introducción y también de repaso, a ver lo que significaba el término que se traduce como iglesia. Esto ya se había visto, pero como dice una famosa conductora de televisión, el público se renueva. No la sabían, el público se renueva. Muy bien. La palabra traducida iglesia, que nosotros conocemos como iglesia, es la palabra griego eclesía, ¿sí? Se deriva de la preposición ek, que significa fuera de, y la palabra o el término kaleo, que es llamar. Entonces, ¿qué está sugiriendo esto? Bueno, llamar afuera. Llamar afuera. En su uso común, es decir, no en el uso referido a la iglesia de Cristo, esta palabra significaba cualquier asamblea o reunión de personas, ¿sí? Cuando se juntaba un grupo de personas, se utilizaba el término griego eclesía. Por ejemplo, en Hechos 19:32, esta palabra se utiliza cuando se habla ahí de un motín o una reunión alborotada de los ciudadanos de Éfeso. Dice versículo 1, pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia, es decir, ahí esa concurrencia, estaba confusa. En el versículo 39 de este mismo capítulo se refiere a un tribunal legalmente constituido. El versículo dice: y si demandáis en legítima asamblea, ahí esa palabra asamblea es eclesía, se puede decidir. Es decir, que en base a estas dos fuentes de información, es decir, el origen de la palabra eclesía y el uso común que se le daba, podemos ver que una iglesia es una asamblea llamada afuera. Ahí avanzamos con la otra diapositiva. Hay un versículo clave que le iba a decir cuando comenzaba la reunión, decíamos que éramos poquitos, bueno, que es el de Mateo 18:20, ¿no? El famoso versículo que dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Quién es el que está en medio de los congregados en su nombre? Cristo, ¿no? Jesús. La eclesía aquí es la reunión de un grupo local de los salvados de Dios, en una asamblea de santos. Es decir, cuando se utiliza acá el término eclesía o iglesia, en esta oportunidad está hablando de una iglesia local, porque son 2 o 3 que están congregados, reunidos, llamados afuera en el nombre del Señor, y el Señor promete su presencia en medio de ellos. Muy bien, entonces, para ir entrando bien la definición de lo que es una iglesia local. Por un lado tenemos que la iglesia universal, ya lo habíamos visto en los estudios anteriores, que era todo el cuerpo de creyentes todo el cuerpo de creyentes, de redimidos, de hijos de Dios, ¿sí? Que comenzó cuando, en Hechos capítulo 2, en Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo sobre los discípulos en esa época, y se fue extendiendo y se va a extender hasta la venida de Cristo. Esa es la iglesia entera o universal. Pero también la iglesia local es una manifestación puntual en un lugar específico de esa iglesia universal. Entonces, una asamblea local, pues ahí ha de ser una miniatura o un reflejo fiel de la iglesia en su totalidad. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Nosotros aquí, en este lugar, en Villa Langostura, aquellos que somos los hijos de Dios reunidos en este lugar, somos la iglesia local del Señor en Villa Langostura. Otro escritor ha usado esta ilustración. Se las voy a leer, una ilustración que puso un autor que nos ayuda a entender un poquito esto de la iglesia local. Dice, el océano Atlántico es aquella extensión de agua que se extiende desde el continente americano en el norte hasta Europa y desde el continente americano del sur hasta África, ¿sí? ¿Les viene el mapa a la cabeza todo el océano Atlántico? Bueno, ese es todo el océano Atlántico. Pero ¿qué pasa? Un hombre que está parado, por ejemplo, en una playita cerca de Nueva York, contemplando unos pocos kilómetros de agua que puede abarcar su vista, ¿él qué va a decir cuando ve eso? Este es el océano Atlántico, pero es una porcioncita del océano Atlántico lo que su vista ve. Lo mismo una persona que está en la costa de España, o de Brasil, o de Argentina, podríamos decir,
van a decir lo mismo en base a lo que su vista abarca a ver de ese gran océano Atlántico, ¿sí? Fíjese, uno de estos hombres ve el océano Atlántico como se capta localmente, no localmente, ahí falta una L, localmente, ¿sí? Lo mismo en la iglesia del Señor. Cuando nos ven a nosotros, que somos un pedacito chiquitito de la iglesia universal del Señor, tienen que ver a la iglesia de Cristo en nosotros, ¿sí? Muy bien, avanzamos. La iglesia reunida en cualquier localidad debe ser un reflejo fiel de toda la congregación de los santos reunidos, una eclesía, una asamblea apartada de entre los gentiles. Cuando uno lee allí Mateo 16, 18, después de que Pedro hace esa declaración de tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, ¿qué le dice Jesús? 6, 18. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí aparece el término iglesia por primera vez. ¿Pero ya estaba fundada la iglesia en ese momento? Cuando el Señor dice eso, pero no, por eso dice edificaré, ¿sí? A futuro. Ahora en Hechos 2, cuando el Señor dice en Hechos 2:47, y el Señor añadía a la iglesia a aquellos que iban a ser salvos, que habían de ser salvos, ahí ya estaba en funcionamiento la iglesia, ¿sí o no? Sí, porque ya estaba el Espíritu Santo sobre los creyentes, se predicaba el Evangelio y eran añadidos, el Señor añadía a la iglesia, ¿sí? Muy bien, vamos a ver con la ayuda del Señor, luego de esta introducción sobre lo que es la definición de la iglesia local, 7 características, vamos a ver hoy 4 y el miércoles que viene otras 3 más, sobre un modelo bíblico de iglesia local. Antes de empezar me quedó este cuadrito. Acá tenemos un ejemplo de cómo la iglesia universal, que ahí puse iglesia entera, por ejemplo se define como un edificio en Efesios 2:21, como un cuerpo, como un rebaño. También vemos los versículos que aplican ese mismo concepto para la iglesia local, para ver que la iglesia local tiene que ser un reflejo de la gran iglesia universal. Vamos a ver uno solo, por ejemplo, Efesios 2:21. Efesios. Yo voy a practicar Corintios. Efesios 2:21. Sí, si lo tenés, léelo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Eso es lo que dice la NTV. Y alguien que lea la 60. Efesios 2:21. Sí. En que en todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Bien. Acá está hablando de la iglesia universal del Señor y la compara con un edificio que va creciendo, ¿no? Para ser un templo santo del Señor. Pero si leemos el 22, tomando este mismo concepto de edificio, dice que en vosotros, está apuntando a un grupo de personas ahora, también sois justamente edificados para morar a Dios en el Espíritu. Ahora le está hablando a los de Efesios, a los de Éfeso. ¿Sí? La iglesia del Señor de Éfeso también dice que son edificados para morada de Dios. Entonces, el concepto de que la iglesia universal es un edificio, en Efesios 2:22 también lo vemos que se refleja en la iglesia local. Y lo mismo, cada cosa que se diga de la iglesia universal del Señor se tiene que reflejar conceptualmente en una iglesia local. Ahora sí, vamos a empezar con las características de un modelo bíblico de iglesia local. Vamos a pasar de pantalla. La primera señal distintiva de una iglesia local, de una iglesia que sigue el modelo bíblico, es que está limitada a miembros que son cristianos, ¿sí? No existe una iglesia de no cristianos. La iglesia local está formada y representada y está limitada su membresía a aquellos que realmente un día han reconocido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Aquellos que somos sus hijos, miren cómo se nos menciona en la palabra de Dios. Por ejemplo, Hechos 2:47 dice que somos los salvados. Hechos 2:47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Sí? Es lo mismo que decir los salvados, los regenerados. Hechos 5:14. Hechos 5:14
dice que la iglesia local está formada por aquellos que también se los conoce como creyentes. Y los que creían, es decir, los creyentes en el Señor, aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Otro término que se utiliza para los miembros de la iglesia local es discípulos. Hechos 27. Yo lo tengo. El primer día de la semana, reunidos los Discípulos. ¿para hacer qué cosa? Partir Para el partir el pan. pan. Pablo les enseñaba, habiendo salido al día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche. Es decir, los salvados, los creyentes, los discípulos, ¿sí? En cuarto lugar se los llama cristianos, Hechos 11:26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez ¿en dónde? En Antioquía. Qué lindo, ¿no? Que se los llame cristianos, es decir, seguidores de Cristo, o los de Cristo, o pequeños Cristos también, ¿no? También santos, 1 Corintios capítulo 12. ¿Dónde? Santo, 1 Corintios 12. No, me parece que es 1:12. 1:12. A ver. Porque ahí dice 12 O 1:2. A los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahí le faltó el puntito en el medio, es 1:2. Y en último lugar, esta iglesia local que está limitada a miembros cristianos se los llama también hermanos. Colosenses 1:2. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Y después tenemos otros ejemplos en Hebreos 3:1, Primera Tesalonicenses 1:4. Qué hermoso, ¿no? Es ver entonces esta primera característica de la iglesia local, que está formada, su membresía está limitada a aquellos que son los hijos de Dios, los salvados, los creyentes, los discípulos, cristianos, como se los llamó en Antioquía por primera vez, los santos y los hermanos. Y fíjense que antes leíamos Mateo 18, donde están 2 o 3 reunidos. Ahí ya hay una iglesia. Ahí ya hay un oasis en un mundo estéril. ¿Por qué? Porque el Señor está allí en medio. 1 Pedro 2:5 dice que el edificio, que es la iglesia, se construye con piedras que son vivas. Es decir, está dando a entender almas, personas que han pasado de muerte a vida a través de la obra de Cristo. Bien, segunda característica o segunda señal distintiva de una iglesia local. La iglesia local se congrega en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre. ¿Sí? Bien, un versículo que habla de, o que menciona o relaciona el nombre del Señor con una iglesia, con la asamblea, es 1 Corintios 1:10. Me gusta tomar el tiempo para leer los versículos, ¿no? Porque es importante ver lo que la Biblia nos enseña acerca de la iglesia local. Os ruego pues, hermanos, que en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Está hablando de una iglesia local, ¿no? ¿Sí? ¿Y por qué relaciona la iglesia con el Señor? En este caso, instándoles a hablar todos una misma cosa y a mantener la unidad. Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. En segundo lugar, dice el versículo de Mateo 18, porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, o congregados en mi nombre, cuando uno analiza el tiempo en el original de la palabra congregados, la traducción correcta sería habiendo sido congregados. ¿Sí? Y eso no es una idea de que hay alguien que congrega a los creyentes en la iglesia local. ¿Y quién es? El Espíritu Santo, habiendo sido congregados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Y también habiendo sido congregados en el nombre del Señor Jesucristo, según Mateo 18:20. Bien, otra cosa importante con respecto a esto, en la palabra de Dios, el nombre del Señor Jesucristo, el nombre en el cual nosotros nos reunimos como iglesia local, tiene varias acepciones, ¿no? Que hacen referencia a oficios del Señor Jesús.
Tito 2.13 habla del Salvador. Hechos 2.36 del Señor. Lucas 22.11 habla del Maestro. 1 Juan 2.1 del abogado. Hebreos 8.1 del sumo sacerdote. Y 1 Pedro 5.4 habla del príncipe de los pastores. Fíjate los nombres que en la palabra de Dios se le dan al Señor Jesús. En quien en su nombre nosotros nos reunimos como iglesia local. Cuando dice congregados en mi nombre, ese prenombre en griego es eis, E-I-S, que expresa una relación o una identificación con el Señor. La iglesia local se identifica con el nombre del Señor, con su Redentor, ¿sí? Y tiene una relación con su Señor. Por eso se reúne en el nombre del Señor. Es como cuando alguien le da un poder a otra persona, ¿no? Para que el apoderado pueda firmar, por ejemplo, o pueda representar o pueda hacer gestiones en nombre de otra persona. Esto es similar a lo que la iglesia puede recibir de Cristo, ¿no? Esa relación, esa identificación que nos hace reunirnos realmente en su nombre. Otra cosa muy importante, a veces nos dicen, ¿vos a qué iglesia perteneces? ¿No? A la iglesia de... Y se abre un abanico de denominaciones. Yo cuando era chiquito, digo, ¿cómo se llama la iglesia nuestra? Bueno, estaba hablando con él y no me acordaba, yo era chiquitito, ¿no? ¿Cómo se llama la iglesia nuestra? ¿Qué somos nosotros? Y mi papá nunca le gustaba decirme un nombre. Decía, vos decís que nos reunimos en el nombre del Señor. Sí, bueno, pero el nombre del Señor, la gente no entiende eso. ¿A qué iglesia voy? Pentecostal, bautista, hermanos libres, ¿no? Pero qué importante es lo que dice la palabra. La palabra nos enseña que no debería haber distinciones denominacionales en la iglesia del Señor y en sus manifestaciones locales. 1 Corintios 1.12. 12. Sí, ese está mal también, perdón. Pues 1.12. 1 Corintios. ¿Vio? Dale. Algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo, otros dicen, yo soy seguidor de Apolos, o yo sigo a Pedro, o yo sigo únicamente a Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido en facciones? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. Agradezco a Dios que no bautice a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gallo. Bien, si la iglesia en ese entonces, el Señor prohíbe a través de Pablo, que escribe inspirado, que no haya secciones, fracciones, como decía ahí, dentro de la iglesia, algunos que siguen a Pablo, a Apolo, a él, y eran hombres de Dios. ¿Cuánto más hoy en día, no? Que esta iglesia sigue a tal apóstol o pastor, la iglesia de él, la iglesia del otro, ya sean personas u organizaciones denominacionales. No deberían ser así. Y el capítulo 3, versículo 3, también apoya esto. 3.3. 3.3. Acá la tengo. A ver, 1 Corintios. 1 Corintios 3.3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. No sois carnales y andáis como hombres. Bien, la idea es esta, ¿no? Que cuando la iglesia del Señor se manifiesta en diferentes grupos denominacionales, en cierto modo, también esto habla de disensiones o divisiones o diferencias en la iglesia que debería ser una, la iglesia de Cristo. Muy bien, sigamos. Entonces, en primer lugar, la iglesia local está limitada o formada por creyentes, y vimos todas las acepciones del término. En segundo lugar, lo vimos recién. ¿Cómo era el segundo punto? Facciones. No, sí, ese era uno de los subpuntos, pero la segunda característica de la iglesia local se reúne, se congrega en el nombre del Señor. En tercer lugar, otra característica distintiva de la iglesia local es la presencia del Señor en medio de ellos. Dice, porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Sí? Y fíjate en las condiciones de su presencia en medio nuestro.
Dice, donde hay 2 o 3 salvados reunidos en su nombre. Tenemos la certeza de que el Señor dice, allí estoy yo. Y esto fue el deseo del Señor, habitar en medio de su pueblo desde siempre. Por ejemplo, ¿qué dice la profecía? Génesis 49:10. Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos. A él se congregarán los pueblos. También hay un modelo a imitar, Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí, dice Dios, y habitaré en donde? En medio de ellos. Fíjate, ¿no? ¿Cuál era el propósito de Dios para con su pueblo Israel? Desde la antigüedad, habitar en medio de su pueblo. Y hoy el Señor Jesús, que le dice a su iglesia, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Hay un principio también en el Salmo 58. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. Eso también nos da un indicio, ¿no? Un principio de que el Señor siempre está en medio de su pueblo y en medio de su iglesia. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de su presencia? Él está presente de una manera personal. Corporalmente, ¿qué dice su palabra? ¿Que dónde está Él? No, corporalmente, no. Presencialmente. Corporalmente, Juan 3:3 o Hebreo 1:3, Él está en el cielo a la diestra de Dios, ¿sí? Ahora, Mateo 18:20, que es el versículo central que estamos viendo, Él está personalmente en medio de sus santos reunidos en la iglesia local. Y como dice ahí, su presencia da carácter a la asamblea. La constituye una casa de ¿quién? De Dios. ¿Y qué dice 1 Timoteo 3:15? Primera Timoteo. Para que si Carlos sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Bien. En la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente. ¿Sí? Si es la casa de Dios, ¿quién mora ahí? Y nos está hablando que la iglesia es la casa de Dios. Qué hermoso, ¿no? Tercer principio, la presencia del Señor en medio de la iglesia local. Muy bien, seguimos avanzando. Cuarto punto, y para ir terminando por hoy, el miércoles que viene vamos a seguir con 3 más. Cuarta característica distintiva de la iglesia local. La iglesia está sujeta al señorío de ¿quién? Bien, dice, aquí estoy yo en medio de ellos. El término señor del griego es kurios y quiere decir supremo en autoridad. Supremo en autoridad. Dios ha reconocido a Jesucristo como Señor. Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué la iglesia local tiene que estar sujeta a la señoría de Cristo? Porque Dios lo ha reconocido al Señor Jesús como aquel que es el Señor y Cristo. Dios nos manda dar al Señor Jesucristo el lugar de Señor en nuestros corazones. 1 Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparado para presentar defensa y sigue el versículo, ¿no? Santificad al Señor en vuestros corazones. ¿Y cómo aparece Cristo? Como el Señor, el Supremo en autoridad. Cuando Cristo es santificado como Señor en nuestros corazones, entonces será reconocido como Señor en toda la iglesia. Hebreos 3:6.
Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, hablando de la iglesia, ¿no? Está sobre su casa, sobre la iglesia. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, ¿no? Entonces, Cristo santificado en nuestros corazones, pero también el Espíritu Santo nos enseña a reconocer a Cristo el Señor en la iglesia local. Y cuando se le da al Señor Jesús, a Cristo, su lugar que le corresponde como autoridad suprema de la iglesia local, entonces su palabra será nuestra única autoridad. Según Timoteo 3:16, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, instruir. Esas tres palabras nos hablan de qué? De doctrina. Gobierno. Cuando Cristo es el Señor de la iglesia va a estar entonces preparada para todo asunto de doctrina, de gobierno también, ¿sí? ¿Cómo sigue el versículo? Redarguir, enseñar, instruir en toda, a fin de qué? De que el hombre de Dios sea enteramente maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, doctrina, gobierno, disciplina y práctica de la iglesia. Y algo muy importante sobre el señorío del Señor en la iglesia. Hay tres palabras que nos enseñan algo muy hermoso sobre el señorío. Hay un señorío que es definido, otro que es disputado y otro que es disimulado. ¿Qué quiere decir esto? Un señorío definido es cuando realmente Cristo es el Señor en tu vida, en mi vida y en la iglesia. Y esto lo vemos, por ejemplo, en Hechos 9:6, cuando en aquel momento Saulo le dice al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Alguien que está dispuesto a aceptar la autoridad suprema, curios, la soberanía y el señorío de Cristo sobre su vida. Señor, ¿qué quiere que yo haga? Esa es una iglesia que cuando se manifiesta así realmente está aplicando este concepto, ¿no?, que está sujeta al señorío de Cristo. Ahora, ¿cuándo es un señorío disputado? ¿Ustedes se acuerdan en Hechos 10:14? Cuando el Señor le dice a Pedro: mata y come, ¿no? Cuando ves esa escena ahí, Pedro que le dijo: no. ¿Estaba aceptando el señorío de lo que le estaba mandando Dios o estaba disputando? Por más que él tenía su argumento, no pidas que coma algo que es inmundo. El Señor le dijo: no llames inmundo. Le había dado un mandamiento y él lo cuestionó. Y un señorío disimulado, Lucas 6:46, no me lo acuerdo textualmente, lo vamos a buscar. Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo, ¿no? Entonces, tres maneras que nosotros podemos manifestar nuestra actitud frente al Señor, al señorío del Señor Jesucristo. Obedeciendo, como dijo Saulo: Señor, acá estoy, ¿qué quieres que yo haga? Disputando el señorío, diciendo como Pedro: no voy a hacer esto por tal y tal cosa. O aquellos que disimuladamente dicen: Señor, Señor, pero después hacen otra cosa, ¿sí? Un señorío disimulado. Y esto es lo que realmente nosotros debemos tener en cuenta para que, como iglesia local del Señor, aquí en Villa Angostura, la palabra dice: donde estén 2 o 3 congregados, que la traducción era habiendo sido congregados, ¿no?, por el Espíritu, en mi nombre, dice, allí estoy yo en medio de ellos. Que el Señor bendiga su palabra, que podamos seguir aprendiendo más sobre la iglesia, lo que la Biblia nos enseña, y nosotros también podamos ser un reflejo local aquí en Villa Angostura de lo que es la iglesia del Señor en todos los tiempos hasta que Él nos venga a buscar. El miércoles que viene, con la ayuda del Señor, vamos a continuar con los puntos que siguen, y si el Señor los permite, les voy a entregar ya una hojita con el resumen de todo esto y lo que vamos a ver en la semana que viene. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Les parece si terminamos con una oración? Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo que podemos compartir juntos tu iglesia. Gracias, Señor, porque un día nos salvaste, porque un día nos llamaste afuera, Señor, para formar tu iglesia. Y hoy, Señor, en medio de un mundo perdido, podemos nosotros ser esa luz, esa sal, Señor, que tenemos también la responsabilidad de llevar el mensaje a aquellas personas que aún
están sin Cristo y sin esperanza. Señor, sabemos que tu iglesia va a seguir hasta el día que tú vengas a buscarnos. Pero mientras tanto, Señor, en este lugar que nos has colocado, queremos, Señor, sujetarnos a tu señorío, sabiendo, Señor, que tú estás en medio nuestro, sabiendo, Señor, que tú tienes toda autoridad sobre tu iglesia aquí en este lugar. Te alabamos, te bendecimos, Padre, y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús.